Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy Radio Fusión TV, como un homenaje a uno de los hombres más importantes, al caudillo del sur, a 100 años de este aniversario luctuoso, que el pueblo de México lo vive, que el pueblo de México lo siente, que el pueblo de México y que los campesinos mexicanos sienten que aún no se les ha hecho justicia. El día de hoy Radio Fusión TV va a dedicar este programa, dedicado nada más ni nada menos que a Emiliano Zapata Salazar, hombre que nació allá en Anenuilco, en el estado de Morelos, el 8 de agosto de 1879. Y un día como hoy, pero un 10 de abril de 1919, cae víctima de la traición de un militar, de un hombre que le había jurado lealtad, porque Zapata era hombre de palabra y pensaba que en sus tiempos también existían los hombres de palabra. Zapata era el hombre que decía: se podrá perdonar a un ratero, a un homicida, pero jamás hay que perdonar a un traidor. Y yo creo que vivimos en este momento tiempos difíciles, en que la patria requiere hombres del calibre de Emiliano Zapata. Vamos pues a ver un pequeño documental que nos habla de la vida de este extraordinario hombre, de este caudillo del sur que sigue siendo, a 100 años de habernos dejado de este mundo, sigue siendo símbolo para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Se escuchan movimientos zapatistas, se escuchan grupos zapatistas, se escuchan por todas partes que Emiliano Zapata aún vive, aún está vigente en México. Corre video. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879, el penúltimo de los 10 hijos de Gabriel Zapata. A los 16 años quedó huérfano, pero no indefenso. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. No era jornalero ni pobre. Tenía sus tierras de labor, su establo y un atajo de mulas de carga. Zapata conoció desde niño los problemas de su natal Anenecuilco, un pueblo de origen prehispánico que se había quedado sin tierras debido al avance de las haciendas de Coahuixtla, El Hospital y Mapastlán. Sus habitantes se habían visto obligados a trabajar para las haciendas o alquilar sus tierras. A mediados de 1910, cuando la hacienda del Hospital se negó a rentar sus tierras, la situación de los campesinos del pueblo llegó al límite. Emiliano Zapata, quien ya era autoridad de Anenecuilco, decidió ocuparlas por la fuerza. La primera acción militar de Zapata se dirigió contra la hacienda de Chinameca y su odiado administrador. La toma de la finca se convirtió en una carnicería. El ejército de Zapata creció con miles de campesinos que preferían irse al monte que seguir viviendo las vejaciones que sufrían por los hacendados, los soldados y los rurales. La dictadura se tambaleaba. Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur, comentó después Porfirio Díaz. 6 días después de la toma de Cuautla por Emiliano Zapata, Díaz renunció a la presidencia. El líder de la revolución, Francisco I. Madero, al firmar la paz, había pactado una transición dentro de las instituciones, algo difícil de entender para una revolución triunfante. Zapata, por supuesto, no comprendía que Madero no tomara inmediatamente el poder y permitiera que gobernara un presidente interino notoriamente adverso a la revolución. Tampoco comprendía que sus hombres debieran desmovilizarse y entregar sus armas al ejército al que habían vencido. Menos aún, que la devolución de las tierras por las que habían peleado debiera aplazarse. Madero y Zapata se reunieron varias veces a lo largo de la segunda mitad de 1911.
Madero intentó convencerlo de licenciar a sus tropas y esperar la solución legal de sus demandas. Zapata rechazó lo que llamó una revolución a medias e insistió en la inmediata restitución de las tierras. Los periódicos atacaron constantemente al caudillo, a quien llamaban bandido y el Atila del Sur. Cuando Madero llegó en noviembre de 1911 a la presidencia, después de unas elecciones democráticas y limpias, sus relaciones con Zapata estaban irremediablemente deterioradas. Zapata respondió proclamando el Plan de Ayala, en el que Madero fue llamado traidor en repetidas ocasiones. Ahí inició una nueva guerra para Zapata, una guerra sin cuartel, contra todo y contra todos. Bajo el régimen golpista de Victoriano Huerta, que había derrocado a Madero, se vivió una situación de violencia sin precedente en Morelos. Cuando Huerta renunció y los revolucionarios del norte tomaron la Ciudad de México, tuvieron el cuidado de impedir que los zapatistas intentaran tomar la capital. El desencuentro de Zapata con el líder de los constitucionalistas, Venustiano Carranza, fue casi inmediato. Los generales revolucionarios celebraron en Aguascalientes una convención que intentaba resolver los problemas que ya eran evidentes entre ellos. A la reunión no fue Zapata, sino que envió a los intelectuales unidos a su movimiento. Con el apoyo de Francisco Villa, la convención aceptó el Plan de Ayala y rompió con el carrancismo. Una nueva guerra, una guerra civil entre los propios revolucionarios, se asomó en el horizonte. Venustiano Carranza se vio obligado a retirarse al puerto de Veracruz. Mientras tanto, Villa y Zapata avanzaron para reunirse en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1914. Zapata y Villa entraron triunfales al Palacio Nacional con el presidente nombrado por la convención, Eulalio Gutiérrez. Ambos provenían del pueblo y representaban sus demandas más profundas, pero al mismo tiempo eran radicalmente distintos. Villa amaba el poder, mientras que Zapata le tenía aversión casi física a la política, a la que consideraba un nido de avaros y traidores. Pese a que prometieron establecer una alianza más duradera, resultó imposible para ambos. Zapata regresó a Morelos, y mientras los carrancistas se concentraron en enfrentar la gran amenaza militar del villismo, vivió un momento de paz en su estado. Tlaltizapán se volvió la capital de la revolución. La clase hacendada había desaparecido y Morelos era un estado independiente. Zapata hizo realidad su utopía revolucionaria. Las tierras se repartieron de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos. La democracia se ejerció local y directamente. Su preocupación era más moral que económica: tierra y libertad. A mediados de 1915, la estrepitosa derrota de Francisco Villa dio inicio a la debacle del zapatismo. Los constitucionalistas ahora sí podían concentrarse en Morelos. Tras expedir con cierto éxito una ley de amnistía, el general Pablo González y sus 30,000 hombres repitieron los métodos de Juvencio Robles para acabar con los zapatistas: saqueo, asesinatos, deportación de poblaciones enteras y destrucción de la propiedad. En junio de 1916 tomó el cuartel general de Tlaltizapán y dio muerte a 283 personas. Zapata respondió con bombazos en las vías ferroviarias cercanas a la capital, en Xochimilco y Xoco. A principios de 1917 consiguió recuperar el estado, pero en agosto Pablo González reinició su campaña contra los campesinos armados. Los zapatistas, acosados, no se rindieron. Durante buena parte de 1918 conservaron su cuartel en Tlaltizapán, pero el frío profesionalismo de Pablo González y la epidemia de influenza española fueron mermando sus filas. Necesitado de aliados, Emiliano Zapata, siempre tan desconfiado, creyó en las ofertas de adhesión de un subordinado de Pablo González, el coronel Jesús Guajardo. Guajardo le regaló un caballo, el As de Oros, y lo invitó a la hacienda de Chinameca para entregarle el armamento y unírsele con sus hombres. Zapata no entró de inmediato a Chinameca, pero al final decidió hacerlo. Un clarín hizo 3 llamadas de honor. La última fue la señal para que los hombres del traidor Guajardo, dispuestos como guardia para recibir a Zapata, descargaran sobre él sus fusiles. Era el 10 de abril de 1919. Zapata fue derrotado y murió a traición, pero muchas de sus ideas y su propia ley agraria de octubre de 1915 fueron un antecedente fundamental del artículo 27 de la Constitución de 1917. Mis queridos amigos, como podemos ver, el surgimiento de Emiliano Zapata, ¿a qué se debe? Pues a derrotar a Porfirio Díaz, acabar con el porfiriato, acabar con la dictadura,
con ese hombre que había durado 35 años en el poder. El hombre, quien se enamora del poder, jamás debe de acceder a él. Ojalá México no vuelva a vivir otra época como esas épocas que se han vivido. México no es un país donde se soporta un dictador. El pueblo de México es valiente. El pueblo de México sabe tomar las armas. El pueblo de México sabe que no hay nada más preciado que nuestra propia libertad. Por ello surgen estos dos hombres, uno en el norte, otro en el sur, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Aunque se juntaron, aunque se tomaron una fotografía ahí en la presidencia de la República, Emiliano Zapata, bueno, pues nunca se puso de acuerdo con Francisco Villa. En alguna ocasión, Emiliano Zapata quería buscar pues a otro general que tuviera la misma fuerza que él tenía dentro de sus tropas, y lo quiso hacer con Francisco Villa, pero no fue posible. Y no fue posible, ¿por qué motivo? Porque Francisco Villa le gustaba el poder y a Emiliano Zapata no le interesaba el poder. A Emiliano Zapata le interesaba la tierra y la libertad, buscar la restitución para los campesinos que fueran dueños de sus tierras, que pudieran poseer, que pudieran sembrar, que pudieran cultivar, mientras que a Pancho Villa sí le gustaba el poder. Y de esa manera ellos se unen a Madero, que tampoco cumple con su palabra con él y que también los deja, como ustedes ya saben quién, a quienes lo apoyaron en su momento. Imagínense cómo estamos viviendo en estos momentos, cuando mucha gente se siente traicionada porque han arribado al poder muchos arribistas, menos quienes llevaron al poder al hombre que en este momento gobierna. Yo quiero agradecerle a Ramírez Silver, a Sale Carr, Armando Broncas, a Guadalupe GH, a Refugio Aguilera, a mi querido Leonardo Hernández, que se ha unido también, aunque quien les habla es Leonardo Hernández Patricio, seguramente es mi hijo, a Leticia Velázquez, a Alejandro Pérez, a Ana A.R., a Francisco García, testigo de los hechos. Gracias, hermano, por estar a un hombre intelectual, a un hombre extraordinario, a un funcionario honesto, a quien yo le guardo mucho respeto desde que era un jovencito, porque nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Al señor licenciado Julio César Vanegas, que también está viéndonos en esta tarde, a Carlos Mendoza. Carlitos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir disfrutando de esta música también dedicada al general Emiliano Zapata. En la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. 1911 en armas se levanta, ahí en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genoveva.
detrás de los tecorrales con su gente bien armada. Peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo, era de muy buena alzada. Un cuacolobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Bueno, pues mis queridos amigos, quiero decirles, escuchamos este hermoso corrido, el corrido al general Emiliano Zapata, interpretada nada más por el gran charro, el zacatecano, nuestro queridísimo Toño Aguilar, que tampoco lo hemos olvidado, se nos fue hace algunos años, pero sigue viviendo en el corazón del pueblo de México. Pero hay antecedentes que hablan de la familia de Emiliano Zapata, Salazar. José Salazar militó en el ejército de Morelos, de José María Morelos y Pavón, durante el sitio de Cuautla. Sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, lucharon en la Guerra de Reforma. Y en la Intervención Francesa, a las órdenes de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vara, quien había sido un viejo soldado juarista. A sus 9 años, al presenciar el despojo de tierras a campesinos ocasionados por hacendados de la zona, y después de escuchar a su padre, que le respondía que nada podía hacerse, le dijo: no se puede, pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan. Y ese era su objetivo que tenía Zapata, un hombre sin ambiciones políticas, un hombre como marca la historia. No formó parte de los constituyentes, pero el artículo 27 constitucional es el vivo ejemplo de la inspiración del plan de Ayala de Emiliano Zapata. Vamos pues a seguir disfrutando de este programa. Sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrezco una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, que México te admira y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres reales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verdes laureles, para seguir tus fieles, mi gran jefe del sur. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu clase de tierra y libertad.
la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós Telosa madre, adiós Cuautla Morelos, la que guarda en su seno y al hijo que la amó. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu clase de tierra y libertad. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu clase de tierra y libertad. Mi general Zapata, hermosa canción, por pocos conocida. Esta canción la canta Ravel y Pandereta. Una canción hermosísima, Mi general Zapata, en recuerdo y a la memoria del caudillo del sur. Tenía 16 años, cuenta la historia, cuando murió su madre. A los 11 meses después murió su señor padre, y él empezó a trabajar en el campo como labrador, como arriero. El 15 de junio de 1897 fue aprehendido por las fuerzas rurales en Cuernavaca, pero fue allá en Anenuilco. Fue su hermano Eufemio quien logró, con pistola en mano, evitar que se lo llevaran preso. Por ese motivo los hermanos Zapata abandonaron el estado. Emiliano permaneció un año más trabajando en la hacienda de Jaltepec en Puebla. En 1906, quiero decirles, asistió a la Junta de Campesinos de Cuautla para discutir la forma de defender la tierra y las del pueblo frente a los hacendados. Su rebeldía lo condenó a la leva. En 1908, Zapata fue incorporado al 9º Regimiento de Caballería bajo el mando del general Alfonso Pradillo. En Cuernavaca, Zapata fue asignado como caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre. ¿Quién era Ignacio de la Torre? Nada más ni nada menos que yerno del general Porfirio Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento en los caballos. Se hablan muchas cosas de Nacho de la Torre con Emiliano Zapata, pero Emiliano Zapata, haya cometido los pecados que haya cometido, sigue siendo el hombre limpio de esos grandes ideales. El 24 de enero de 1909 fue fundado en Villa Ayala el Club Melchor Ocampo, que apoyó la candidatura de oposición de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyas integrantes figuró Zapata, siendo esta su primera aparición política, ajena al mundo campesino, apoyando a dicho candidato en contra del latifundista como Pablo Escandón y Barrón, dueño de la hacienda de San Diego Atilhuayán. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido capuleque, palabra náhuatl, que significa jefe, líder, presidente de la Junta de la Defensa de las Tierras
de Amenecuilco, Villa de Ayala, Moyotepec, donde empezaría a analizar documentos que originaron el virreinato y que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, las cuales habían sido negadas por las leyes de reforma. Este segundo imperio mexicano, estas leyes además, porque las leyes de reforma fue el segundo imperio mexicano, fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras de manera ilegal al solicitar las propiedades comunales que los pueblos no trabajaban. La tierra es de quien la trabaja. Por esto se convertiría en dirigente agrario en Morelos, su estado natal. Esa fue la fuerza que le dio el tiempo, que le dio el campo, que le dio su gente, a quien siempre defendió y de la que nunca se apartó. En mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda, en plena efervescencia política, y así, por ese motivo, es declarado bandolero. Algunos meses después, participó en la reunión que celebró en Villa de Ayala con objeto de discutir lo que después se convertiría en ese plan de Ayala, en ese plan que lo llevaría a través del tiempo y en donde reunió a los pueblos de Ayala, Villa de Ayala, de Moyotepec, de Amenecuilco. Con ellos inició un nuevo reparto de tierras, derribando las cercas, tomándolas por las fuerzas, porque era la única manera que ellos tenían para alcanzar el derecho de la posesión de tan ansiada tierra. La revolución maderista y el plan de Ayala se conjugan. Se proclama el plan de San Luis, que marcaba el inicio de la revolución de 1910. Leyeron ejemplares llamándole la atención especialmente el artículo tercero, que ofrecía la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios. Emiliano Zapata sostenía plática con Pablo Torres Burgos, un influyente maestro rural, y con Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo y Margarito Martínez. Se llega al acuerdo de que Torres Burgos, quien era el más letrado del grupo, se entrevistara con el jefe de la revolución, Francisco I. Madero, en San Antonio, Texas. El resultado de esta entrevista fue la decisión de tomar las armas por Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos, entre los que se encontraban Catarino Perdomo, Próculo Capistrán, Manuel Rojas, Juan Sánchez, Cristóbal Gutiérrez, Julio Díaz, Zacarías y Refugio Torres, Jesús Becerra, Viviano Cortés, Serafín Plasencia, Maurilio Mejía, Celestino Benítez. Estos lo hicieron el 10 de marzo de 1911, cuando se proclama el Plan de San Luis. Reunidos durante la feria de la Cuaresma en la ciudad de Cuautla, se dirigió hacia el sur, pues ya era perseguido por Aureliano Blanquet. Y pues, ¿qué tenía que hacer Zapata? En este periodo, el movimiento zapatista sobresalen las batallas de Chinameca, Jojutla, Jonacatepec, Tlayacap y Tlaquitenango, así como la muerte del zapatista y antiguo líder del movimiento, Pablo Torres Burgos. Bueno, pero este nuevo plan revolucionario del sur, sus reivindicaciones
zapatistas contenida en el plan de Ayala, que suponía una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja. Lo mismo puede decir de Francisco León de la Barra, quien, haciendo uso de su facultad del presidente, encabezó diversos enfrentamientos armados con el jefe Suriano e incluso del mismo Francisco I. Madero. Zapata estaba establecido en su cuartel general de Cuautlisco, pueblo cercano a Cuautla. Desde ahí dirigió el ataque al ejército porfirista, defendido por el 5º Regimiento al mando del coronel Antiquio Munguía, de su cuerpo rural, a las órdenes del comandante Gil Villegas. El 29 de marzo, Zapata asumió el mando de las fuerzas revolucionarias, que en ese momento contaban con cerca de 1000 hombres. El 2 de abril toma Huehuetlán, Puebla, y logra tomar la ciudad el 13 de mayo de 1911. Este camino, que sin lugar a dudas ya no tenía reversa, el camino que lo conducía rumbo a la inmortalidad en busca de la justicia del campesino mexicano. Vamos a escuchar otra canción. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema
grito mañanero de las cumbres soberano. Mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Bueno, pues vamos a escuchar este corrido de la muerte de Emiliano Zapata, interpretado por Amparo Ochoa. Hermosísima voz y una letra muy especial, más que nada recordando las memorias de este hombre que es inmortal para el pueblo de México. Quiero agradecerle a Rolando Mendoza, a Caritín Hernández, a Héctor Medina, a Héctor Reséndiz, un abrazo mi amigo Héctor Reséndiz, a Viridiana Espinosa, ex colaboradora de Radio Fusión TV, mi güera, muchas gracias, pero siempre tenemos un gran afecto, aunque ya no estés con nosotros en Radio Fusión TV. A Marcos Ramírez, a Elizabeth Contreras, a Fiona Villanueva, a Nancy Urbán, a Antonio Aguilar Mendoza, a Edmundo Gutiérrez, a Jobá Segundo, a Carmen Ocaña, a Luis Gustavo Castañeda, a Mónica Valdés, a Nalí Urbán Solano, al ingeniero Juan Paredes Sordo, a Dulce María Ugarte, extraordinaria funcionaria pública, amiga, luchadora social en Cuautitlán, a Hernández Patricio, a Alfonso Sánchez Regalado, amigo Alfonso Sánchez Regalado, Alonso Sánchez Diego, Alonso Sánchez Regalado, a Ivonne González Rojas, allá en Teoloyucan, a Guadalupe Trejo, a Pausaste, a Daniel Ortiz, a Francisco Morales Carrera, allá en el fraccionamiento Los Morales, a Marta Escobedo, a Nicolás Ruiz García, mi extraordinario amigo Nicolás, al señor arquitecto don Jorge Quintanar, a Patricia Paredes Valenzuela, a Moreno Alejandro de DN Radio, estación hermana de Radio Fusión TV, que se ubica allá en el municipio de Cuautitlán Izcalli, allá en el fraccionamiento Cofradías. DN Radio, con una gran programación. A Francisco Fernández Clamón, doctor, muchas, pero muchas felicidades. Ya tuve la oportunidad de hacerlo a través del Face, a través del teléfono. Muchas felicidades, doctor. En Cuautitlán se te aprecia, se te quiere, se te respeta y se te recuerda con gran cariño. Gracias, doctor Clamón, que sigas viviendo muchos años más. Cuautitlán te necesita. También quiero enviarle un saludo a Virgilio Sánchez Luna, allá en Teoloyucan, un líder social extraordinario, a mi querido hermano Filadelfo Hernández Patricio, allá en la ranchería El Guineo, primera sección, Centro Tabasco. Queridos amigos, estamos llegando al final de este programa. En la radio y en la televisión el tiempo vale oro y nuestro productor ya nos está haciendo seña que estamos llegando al final de este programa. Pero quiero decirles que la lucha de Zapata no ha sido una lucha estéril. La lucha de Zapata al lado de Madero, buscando el éxito, y lo encontró con Madero, quien gobernó muy poco a nuestro país y que pues tampoco le hizo la justicia, mucho menos Victoriano Huerta, que es el que posteriormente llega al poder
y también el mismo Venustiano Carranza no le hizo caso a Emiliano Zapata, lo abandonó, ¿y qué creen ustedes? Y no solamente lo abandonó, yo creo que ordenó la muerte de Emiliano Zapata, ¿verdad? A través de Guajardo, quien primero lo enamora a Zapata, le regala un caballo, lo cita a la hacienda de Chinameca, ahí lo espera para que pues ahí firmaran un convenio, para que ahí unieran sus fuerzas. Pero ¿cuál fue la sorpresa de don Emiliano? Que no tuvo la oportunidad ya de poder vivir y ver y seguir luchando por la clase campesina. El día de hoy celebramos 100 años que han transcurrido, y aún el nombre del hombre del sur se sigue escuchando, y aún esa región sigue siendo atropellada, porque si bien es cierto que el señor presidente de la República hoy va a Cuernavaca para conmemorar este 100 aniversario luctuoso, no va a Chinameca, no va al lugar donde todos los presidentes de la República han ido a conmemorar año con año el aniversario luctuoso, porque los campesinos, porque los familiares de Zapata se sienten agraviados con el presidente López Obrador, que no les ha cumplido lo que les prometió en campaña. Y ese es sigue siendo traicionado el nombre de Zapata aún en este siglo XXI que estamos viviendo. A 100 años de su muerte, Zapata, la gente de Zapata, se sigue viendo traicionada por los gobiernos que ha tenido nuestro país. Vamos a despedir este programa con un video que allá en Chinameca, en Anenuilco, se ha llevado a cabo en esta marcha que los zapatistas hicieron sin la presencia del presidente de la República. Vamos a despedirlo con este video y con una canción más dedicado a este hombre que conforme pasan los años su figura se sigue agigantando. Emiliano Zapata Salazar, descansa en paz. Buenas tardes.
los honores correspondientes a la lucha sigue, acompañados por la banda de guerra de la Dirección Municipal. Callado, jamás será escuchado. El pueblo callado, jamás será escuchado. Por libertad y tierra, estarán los poderosos, de la costa hasta la sierra. La lona verde. Un día recibimos la noticia. En Chinameca acababan de asesinar a Zapata. El asesino, Guajardo, le había tendido una emboscada y en una humilde tumba quedó enterrado uno de los hombres más populares de la revolución. Desmoralizados sus partidarios a las órdenes del general Ayaquica, poco después se rindieron a Pablo González en Atlisco. Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria, yo te ofrendo una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, mi México te admira y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verdes claveles, para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur. Y ya, descansa en paz. Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, que es tierra y libertad. Allá en la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor.
Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos, la que guarda en sus senos al hijo del amor. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, ay, ay. Descansa en paz, bajo el cielo que amaste,